gracias a todo el colectivo Segador que me invitan a través de uno de sus fundadores, que es Iván, y no está de sobra decir que Iván Meneses es uno de mis amigos de la infancia y compartimos el gusto por la literatura, por algunos textos en específico. Hoy lo que nos reúne, y con el pretexto de hablar de muchas otras cosas, es un texto que a los dos nos encanta, llamado Funes el Memorioso, de Jorge Luis Borges, que habla precisamente de la memoria de un sujeto que tiene esto que podríamos pensar en un primer momento como un privilegio, tener una memoria prácticamente eterna, una memoria fotográfica. Puede también representar una condena, ¿no? En general, el tema memoria es infinito, como podría entenderse también en la literatura, toda la obra de Borges, ¿no? Que da justo para eso, para abrir un poco la mente, para dejarte llevar. Yo pienso que seguramente, igual que Borges, habrá muchos autores que invitan a esta posibilidad de encantamiento con el texto, pero también como de invitación abierta a la imaginación, ¿no? A las posibilidades eternas, a volver genuinamente a ser ingenuo, ¿no? Sino precisamente creo como la ingenuidad de un niño, de una manera de tener esta capacidad de asombrarte, de tener ese gusto por la sorpresa. Y creo que este es un buen ejemplo, este texto, Funes el Memorioso, de todo esto. Creo que Borges en general invita a todos, porque uno podría pensar quizá como lector primerizo, que Borges es uno de estos autores que son extremadamente cultos, lo es. Sin embargo, no trata al lector como un incapaz. Me gusta mucho, y hago también una acotación para entender de una vez por todas cómo es que debería entenderse la literatura en ambos lados, tanto quien la crea como quien la consume. En Lector in Fábula, Umberto Eco habla del lector modelo y del autor modelo, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo muy en claro, porque en este caso ni Borges tiene la obligación de explicarte, ni el lector tiene la obligación de entender a Borges, ¿no? El límite es individual en ese sentido. Entonces yo creo que Borges es uno de esos autores que no te va a tratar mal. O sea, lo digo como manera para introducir un poco al autor, o para quitarle ese prejuicio, ¿no? Que es como una cosa muy elevada, o literatura muy para sabiondos, ¿no? Para cerebritos. Realmente yo creo que no. Es una literatura en donde encuentras sucesos, o con algún pretexto cotidiano te deja o introduce una cosa que sugiere ser más profunda. En el caso de Funes en específico, habla de un joven que por un accidente logra ver en detalle todo lo que creo que prácticamente todos no podemos ver, ¿no? Que es la realidad sin tiempo, como si se tratase de una eternidad, de un verdadero Aleph. Y entonces tiene esta condena de ver y recordar todo en detalle. Funes tiene la capacidad, lo dice el texto, de recrear días completos, echando mano de la memoria, ¿no? Hoy parece ser que lo tenemos, ¿no? O sea, estas memorias que tenemos precisamente en los aparatos electrónicos y todo eso, pretenden un poquito ser esta ortopedia de, pues, todos mis momentos, todos mis conocimientos pueden estar aquí y son inmediatos. Sí, justo. Hoy por hoy se nos vende la idea de que de que no tenemos que preocuparnos, porque un dispositivo va a hacer ese trabajo por nosotros, va a hacer esa gran chamba, ¿no? De recordar todo, de recordar instantes, imágenes, que de alguna manera, llevado a un extremo, pues lo único que está haciendo es limitar todavía más la capacidad humana de recordar. Y eso pues obviamente nos va a aislar más, o nos va a hacer muy dependientes, ¿no? Así funcionan de algún modo también pues las redes sociales, son contenedores de recuerdos, y explícitamente, ¿no? Ahora salta a mi cabeza Facebook, justo te invita a publicar
a republicar cosas que publicaste hace años y te los vende como tus recuerdos, ¿no? Exacto. Entonces ya no tienes que hacer mayor esfuerzo, y es que tampoco es que tengas que hacerlo. Por algo la memoria en sí misma, de manera natural, va cada determinado tiempo eliminando cosas que ya no eran necesarias en tu vida. O sea, eso es una realidad, es un hecho que deberíamos agradecer. Funes no podía esto, Funes no tenía esta condición. Funes incluso, dice Borges, no sabía pensar, porque él recordaba todo, o sea, no podía analizar. Estaba condenado al recuerdo, a la memoria. Funes, podría pensar un lector que no ha entrado a este cuento, que estamos hablando de un viejo, ¿no? que ha vivido tanto. Realmente no. Funes era un joven de 19 años, tiene esta condición, ¿no? Como de viejo, como si se tratara de una especie del arquetipo del sabio, ¿no? Que está, ni siquiera hace falta que se mueva o que interactúe en la sociedad, simplemente está sentado, escudriñando las cosas, y puede hablar de ellas durante horas, ¿no? Este cuento a mí en particular me gusta mucho porque habla de los temas de los que evidentemente también a Borges le gustaban, y la obra de Borges no podría reducirlo a 4 tópicos, pero son temas que a muchos nos inquietan, que van de la eternidad, de la posibilidad de la imaginación, del tiempo, ¿no? Y todo esto se ve representado en muchos de sus textos. Vamos hace un momento, antes de esta charla, de estas personas que cuentan que a punto de morir y vieron su vida en un instante, ¿no? Y que por alguna razón se salvaron, y ahora nos cuentan estas historias, ¿no? De que en cosa de un minuto vieron su vida pasar. Eso me hace pensar como en lo que nosotros concebimos como tiempo, como creo que de alguna manera, desde una perspectiva muy occidental, tendemos como a todo el tiempo estar queriendo tener control de las cosas, cuando para un animal un momento podría ser la eternidad misma, ¿no? Cualquier animal en general tiene esta facultad de no vivir en ese gran encierro que es el tiempo, que sí lo es para nosotros humanos, que occidentales. Bueno, en general, yo diría, o el lenguaje mismo, que también resulta ser una suerte de cárcel, donde tu capacidad de representar tu realidad pues se ve limitada a las palabras que tú utilices, y aunque utilizaras todas, son miles, sin importar el idioma, no es infinito. Hay un número limitado de palabras con los que puedes representar todo, y aún así estás condenado pues a una presión de representatividad. La memoria pues no se aleja tanto de ahí, ¿no? La memoria es una cosa que puede condenarte o que puede liberarte, pero sí creo que el hecho de no tener memoria colectiva, de no tener memoria histórica, es precisamente lo que condena a algunos países de Latinoamérica a repetir. Es un lugar común, lo sé, pero sí obliga a repetir un poco, de no salir como de ese bucle, ¿no? De dictaduras, de formas de gobierno que son obsoletas, ¿no? Y replicarlo, porque no lo aprendemos como de otras sociedades, ¿no? O sea, estamos viendo, poniéndonos un poquito sociales en ese punto, y de la memoria histórica, estamos viendo como este regreso pendular que se está dando en América Latina de los gobiernos, ¿no? Gobiernos de izquierda que ahorita caen en gobiernos de ultraderecha, ¿no? Y que en esta idea de la memoria, si como países latinoamericanos nos asomáramos tantito, ni siquiera hace 50 años, hace 10 años, hace 5 años, en los países que se ha dado esto, podríamos tal vez percatarnos de cómo se está dando la política, inclusive hoy en nuestro país, ¿no? Hoy en México. Sí, es que insisto, el tema, o sea, un tema literario puede llevarnos a muchas cosas, y sin afán de sonar como expertos, porque para nada. Sí creo, por ejemplo, que es un asunto de carencia de memoria, el hecho de no conocer siquiera términos que hoy por hoy se usan de una manera muy vulgar, ¿no? En donde
hay una verdadera confusión Okay. en cuanto al tipo de gobierno que tenemos, ¿no? Se le ha llamado socialista o incluso comunista cuando nunca. Y es justo por eso. Entre lo que decías, me hacía pensar en lo del lenguaje y la memoria, las limitaciones que hoy por hoy estamos teniendo ya en cuanto a la capacidad que tenemos para expresarnos con el lenguaje, porque, digamos, psicológicamente también, la memoria es lenguaje. Claro, Solo teniendo ese código puedes hacerlo llegar. Entonces, ¿qué pasa precisamente en estas redes y en esta era digital en la que estamos viendo, no como Funes, pero al contrario de Funes, una limitación de lo verbal en una memoria que parece abarcarlo todo? Una memoria como ortopedia, o sea, el aparato, y el lenguaje ya cada vez más y más y más reducido. Exacto. Pues es muy lógico, entre menos lenguaje tengas, tu capacidad de realidad será inferior o más limitada, al menos, si no inferior. Y pues eso de alguna manera puede significar un problema, ¿no? ¿Qué tan grande quieres ver el mundo o qué tan chico te lo quieres hacer? Con respecto a lo que Iván decía acerca de la era digital, uno pensaría que pues hay ventajas, y sí hay ventajas, puedes archivar tus trabajos, tus memorias ahí, pero cuando le confías todo a la nube, pues es cuando empiezan a haber algunos problemas de inactividad, ¿no? Sí es un asunto de restarle por propia mano las capacidades que pudieras tener a tu memoria, ¿no? Obviamente hay gente que usa las redes sociales para compartir momentos, sabemos perfectamente ya, mucho se sabe acerca de las críticas que hay a las redes sociales, una idea falsa de felicidad, ¿no? Vender apariencia, lo que sabemos pues que no está de más rescatar un poco, pero a mí lo que me podría perturbar un poco de esto es que también parece que toda la realidad se está moviendo hacia allá, ¿no? Como si ese fuera un mundo nuevo, que para mí sigue siendo muy chiquito. Pero es como llevar un poco la conciencia a lo digital, ¿no? Y eso para mí, al menos para mí, yo también soy internauta y también juego en las redes sociales, pero trato de ser consciente de los límites que tiene. Lo veo, no puedo negarlo, o sea, lo observamos de algún modo, y cada vez veo más que lejos de ser aprovechadas de tal o cual forma, más bien se está, creo que, depositando la memoria ahí. Eso puede ser grave, después de algún tiempo la mente puede hacerse perezosa, supongo, no lo sé. Cada quien tiene la libertad de publicar lo que quiera. Al cabo de 3 clics ya todo el mundo sabe que fulanita está en la playa o sutanito está recibiendo su diploma en tal o cual sitio. La memoria de uno puede volverse la memoria de todos, ¿no? Pero también creo que también hay un problema ahí en cuanto a que no hay como una especie o una suerte de discriminación de qué sería lo bueno consumir o qué tanto me interesa ver a mi amigo en la playa o que según está siendo feliz no sé, a dedicarme genuinamente a mis intereses. A lo que iba también es que precisamente esta idea nos está sacando un poco de la realidad. O sea, estamos viviendo para las redes sociales, ¿no? Sí. Y un poco para unirlo a Funes, es curioso que lo que tú decías de la pasividad que hoy existe sea la condición misma de Funes. O sea, Funes está en una condición de postración total en el momento en el que consigue esta memoria eterna. Porque, digamos, en la primera escena donde aparece Funes lo encuentra corriendo. Sí. Claro que decíamos, ¿no? Se sabía que era cronométrico, que podía decir la hora, pero hasta ahí. Él lo encuentra caminando. Una vez que obtiene esta facultad de la memoria infinita, se tiene que postrar en cama, porque sí, digo, Borges no lo dice, ¿va? Es interpretación mía, pero la necesidad de vivir, que eso sí lo pone, pues se volvería una repetición infinita de su día a día en la memoria. Claro, volviendo un poco al texto,
a mí me invitó a pensar en esto que acabas de decir, de cuántos días, yo me hago la pregunta, ¿cuánto tiempo me tomaría recordar toda mi vida con lujo de detalle? La respuesta hasta cierto punto es muy lógica, me llevaría otra vida, ¿no? Otra vida a recordarla con exactitud, ¿no? Borges deja en este texto explícito la idea de que quizá a un nivel muy profundo todos sepamos que somos inmortales y que en algún punto sabremos todo y haremos todo. Esta idea me encanta porque como no sabemos si eso es cierto, no deja de ser una posibilidad que al final pues sabemos sí de fondo que es una fantasía. En otros cuentos Borges de alguna manera nos llama a pensar en la posibilidad onírica de cada instante, ¿no? Pienso que quizá, ¿por qué razón esto que estamos haciendo tú y yo ahorita no lo está soñando alguien más? Es decir, que hay alguien que está soñando que dos sujetos hablan acerca de Funes el Memorioso, o incluso todavía llevándolo a un grado un poco más complejo, quizá hay alguien que está soñando al que está viendo este video, ¿no? Que está viendo un video acerca de dos tipos que comentan la obra de un hombre al que no conocen físicamente, ¿no? Entonces, el tema yo creo que da para mucho. Me refiero aquí sí hago la acotación de que hablo de toda la obra borgiana precisamente, pero así es la obra de Borges. Por eso es que podría de repente parecer un poco complejo, pero en realidad no lo es. Creo que todo el tiempo hace un llamado como a la imaginación, a no agotarla y llevándolo un poco a los terrenos, regresando al terreno crítico. Creo que eso es lo que hoy por hoy, sin afán obviamente de generalizar, creo que la imaginación ha quedado un poco rezagada o ha quedado subestimada, ¿no? Por buena parte de nosotros. No sé si convenga ahí como ser tan general, pero precisamente tener dispositivos como estos en donde podemos registrar todas nuestras memorias, pues sí, de alguna manera limitan más la capacidad humana que tenemos de llegar a una memoria como propia, ¿no? Parece que si no tenemos la fotografía del instante, no lo vuelvo a recordar nunca, ¿no? Y eso es lo que yo podría decir, ¿no? Hay ciertas cosas que sí se deberían poner sobre la mesa con respecto al uso de redes sociales, ¿no? ¿Qué tanto por un lado es compartir y qué tanto por otro es pretender y ¿no? O sea, cosas que de alguna manera ya sabemos y podemos ver todos, ¿no? Y algo que siempre he pensado, por ejemplo, haciendo una acotación acá con respecto a las redes sociales, es que yo porque lo veo en mi caso, ¿no? Digo, bueno, si realmente me la estoy pasando muy bien en una fiesta, en un instante, ¿por qué habría de documentarlo o de dejarlo en papel o en una imagen para que a alguien más le conste, ¿no? Como es una idea donde pues gana un poco el interés por el reconocimiento, por la aprobación, por cosas que ya sabemos, ¿no? ¿Por qué no simplemente vivir el instante? Y obviamente habrá muchos recuerdos que la gente no va a compartir en redes sociales, que son muy íntimos, ¿no? Creo que pasa mucho en Occidente. Borges también de algún modo habla de esto en algún ensayo que se llama Las Mil y una Noches. Habla de en Oriente no está esta necesidad de... Es más bien, impera la idea de anonimato, ¿no? Como de esta idea de dejar tu nombre con tu firma o tu cara en un periódico o lo que sea, pues es esa necesidad de eclipsar a la obra misma, ¿no? De decir, mira, primero fui yo autor y mi obra queda atrás, lo que haya hecho ya. Pero cuando realmente creo que lo que tratas de ponderar es la obra misma, pues tu nombre queda igual, o sea, da igual. O sea, pude haberlo hecho yo, pude haberlo hecho Iván, pude haberlo la señora que estaba al lado tomando café. Puede ser quien sea, ¿no? Y cuando una obra queda sin autor, es cuando creo que queda para la memoria misma, para el colectivo. La literatura misma inicia de esta manera, o sea, en realidad antes
Los cuentos, las primeras historias que se comparten, pues eran cantos. Se compartían. Era una memoria, digámoslo así, histórica, colectiva. Sí, que se pasaba de generación en generación. Exactamente. Y los cuentos de tradición oral. Exactamente. Y los cuentos de tradición oral tienen algo bien bonito, es que hay la gente que los ha estudiado y que, por ejemplo, estudia Las Mil y Una Noches, te dice que si les pones atención podrías encontrar las diferencias en los tiempos de cómo se fue compartiendo y cómo se fue modificando. Sí, justo. Borges habla de ese caso justo precisamente en Las Mil y Una Noches, en donde el texto fue mutando. Hubo autores que incluso hicieron como su aporte, ¿no? Por ejemplo, toda la historia de Sinbad el marino no estaba en la obra original, en la que se conoce, ¿no? Entonces, en ese sentido, la literatura no deja de ser maravillosa porque no deja de ser colectiva, porque más allá de quien haya hecho el texto, pues siempre vendrá alguien a ponerle una palabra más al cuento y ya cambió todo, ¿no? Recuerdo otro texto de Borges que se llama Maynard, el autor del Quijote. Maynard. Pierre Menard, autor del Quijote. Exacto. En donde sugiere esto, ¿no? ¿Qué tal que quiero escribir la misma obra, ¿no? Pero le atribuyes otra, pero textualmente estás viendo que ni una sola palabra cambió, solamente fue que lo escribiste tú con otra intención. Es otra obra totalmente. Además, el mismo Borges tiene esta frase que a mí me gusta mucho, que es que todas las historias lo que tienen de particular es que son insondables, que es una idea borgiana, que es esta idea: yo puedo repetir la historia, yo puedo repetir lo que tú dices, pero nadie más lo va a decir como yo lo digo. Nunca se va a poder repetir. Sí, no hay manera. Entonces Borges dice, ahí está como la maravilla de la literatura, en que no importa lo que digas, va a ser insondable mientras tú lo digas. Y juega mucho con esto en Pierre Menard. En la Biblioteca de Babel tiene este pasaje en el que dice, un libro cambia de uno a otro simplemente con un acento. Claro. Y ya es un libro totalmente distinto. La obra de Borges es muy enciclopédica todo el tiempo, ¿no? Eso es maravilloso porque al lector lo hace dudar acerca de lo que tiene enfrente, si realmente es cierto, porque Borges es este tipo que abusa de las referencias, de cita a cantidad de autores, que muchos de ellos son, o sea, sí tienen obra publicada, otros son invenciones. Aparte se agarra a sus amigos, ¿no? De repente mete a Bioy Casares, a Silvina Ocampo, y tú dices, seguramente sí. Y sí, o sea, de alguna manera te hace dudar, y no deja de jugar todo el tiempo contigo, con el lector. Entonces, este cuento no se queda atrás. El Borges siendo Borges, diría yo, el Borges enciclopédico. Cita casos de memoria que no sabemos, de memoria privilegiada, que no sabemos realmente si son ciertos o no. Recuerdo el caso de Ciro, el rey de los persas, que tenía la capacidad de saber el nombre de todos sus soldados. El caso de Mitrídates, que podía impartir la justicia en los 22 idiomas de su imperio. O sea, seguramente, no sé si hay personas con esa capacidad, pero hablan pues de que en realidad el límite de la memoria parece ser infinito, ¿no? Habría que ver quién se atreve a llevarlo al grado más extremo. Muchas gracias de nuevo. Yo encantado de haber venido en calidad de lector común, ¿no? Prefiero entender. Algo bonito. Podéis ir en paz. La misa.